Hay momentos en la vida donde uno se queda mirando al cielo y preguntando, Dios, ¿estás ahí? Y lo más duro no es la espera, ni el dolor, ni la incertidumbre. Lo más duro es el silencio. Ese silencio que pesa. Ese silencio que no responde. Ese silencio que hace temblar el alma porque uno siente que habla, clama, suplica, y Dios simplemente no dice nada. Nadie te prepara para eso. Nadie te dice que hay temporadas donde Dios, el mismo Dios que abre mares y levanta muertos, decide callar. Y ese silencio se siente como un abandono, como un rechazo, como una distancia tan grande que uno no sabe si seguirá creyendo o si la fe se romperá en pedazos. Quizá tú has pasado por ese tipo de silencio. Quizá has levantado oraciones que parecieron desaparecer en el aire. Quizá pediste por un hijo, por una sanidad, por una oportunidad, por un milagro, y nada. Ni una palabra, ni un susurro, ni una señal. Y entonces empieza el dolor invisible, ese que no se ve, pero que aprieta el pecho. Empieza el cuestionamiento. Dios, ¿por qué te quedas callado cuando más te necesito? Empieza la duda, ¿hice algo mal? ¿Me estás castigando? ¿Te cansaste de mí? Empieza el miedo, ¿y si Dios ya no me escucha? Porque cuando el cielo se calla, el alma se llena de ruido. A veces ese silencio llega en los momentos donde uno más esperaba una respuesta. En la consulta del médico cuando escuchas un diagnóstico que no querías oír. En la madrugada cuando todos duermen y tú estás despierto, llorando en silencio. En un matrimonio que parece desmoronarse. En un hijo que se aleja. En un corazón que ya no encuentra fuerzas para seguir. Y uno espera que Dios diga algo, que haga algo, que muestre algo. Pero no. Solo silencio. Un silencio que duele más que cualquier palabra dura, un silencio que perfora, que inquieta, que rasga por dentro. Pero escucha esto, no eres el único que ha pasado por ahí. Job gritó, clamo a ti, y no me respondes. David escribió en los Salmos, ¿hasta cuándo, Señor, hasta cuándo callarás? Ana lloró tantos años frente al templo que hasta el sacerdote la confundió con una mujer ebria. Todos ellos, gigantes de la fe, tuvieron un momento donde el cielo se quedó en silencio. Un momento donde Dios parecía lejos, hasta ausente. Un momento donde sus oraciones sonaban como golpes contra una puerta cerrada. Y sin embargo, Dios estaba trabajando. Pero antes de llegar ahí, necesitas entender algo. El silencio de Dios te confronta contigo mismo. Te muestra tus miedos, tus heridas, tus expectativas. Te obliga a mirarte de frente. Porque cuando Dios calla, el alma habla. Y muchas veces esa voz interna es más dura que cualquier silencio del cielo. A veces te das cuenta de que el ruido dentro de ti es más fuerte que cualquier supuesta ausencia divina. Te das cuenta de que tú mismo tienes heridas que no has sanado, oraciones que solo repites por desesperación, deseos disfrazados de fe, un corazón esperando respuestas rápidas cuando Dios quiere hacer algo más profundo. Por eso el silencio de Dios incomoda tanto, porque nos deja solos con nosotros mismos. Sin distracciones. Sin explicaciones. Sin atajos. Y ahí, en ese espacio doloroso donde uno no escucha nada, Dios está moldeando lo que no se puede moldear cuando todo va bien. Porque hay cosas que solo se forman en el silencio. La fe, por ejemplo. La fe no crece cuando Dios responde enseguida. Crece cuando Dios calla y tú sigues creyendo. La paciencia no nace cuando Dios actúa rápido. Nace cuando Dios parece tardarse. La obediencia no madura cuando todo es fácil. Madura cuando no ves nada, y aún así sigues caminando. Pero no te voy a mentir, ese proceso duele. Porque hay silencios que rompen. Silencios que exponen lo que no querías enfrentar. Silencios que te dejan en el suelo. Y es ahí donde la gente suele rendirse. Muchos abandonan a Dios en el silencio, no porque no crean en Él, sino porque no saben cómo interpretar su silencio. Piensan que es indiferencia. Piensan que es abandono. Piensan que es castigo. Pero no. El silencio de Dios no significa ausencia. Significa preparación. Mira lo que dice la Biblia en Habacuc 2, aunque parezca tardar, espéralo, porque sin duda vendrá. La Biblia no dice que Dios no está trabajando. Dice que tú no lo ves todavía. Que la obra no ha llegado a su momento. Que el milagro requiere un tiempo específico. Que el proceso está siendo tejido en lo invisible. El silencio de Dios no es vacío. Es actividad interna. Es construcción. Es la parte del milagro que no te toca ver. Y aquí viene algo que muy pocos entienden, el silencio de Dios también es una respuesta. Una respuesta que no habla a tu oído, pero sí a tu alma.
Una respuesta que no te da explicaciones, pero sí dirección. Una respuesta que no cambia las circunstancias, pero sí te cambia a ti. No es un no. No es un sí. Es un espera. Un confía. Un yo sigo aquí aunque no me escuches. Te voy a decir algo que quizá nunca has escuchado. Dios confía tanto en lo que Él está construyendo en ti, que no necesita hablar todo el tiempo. Un padre no tiene que repetir cada minuto estoy aquí para que su hijo esté seguro. La presencia se demuestra en lo profundo, no en el ruido. Dios no necesita llenarte de palabras para estar contigo. Él está allí, incluso cuando no dice nada. Pero sé que no es fácil ver eso cuando estás en medio del silencio. Porque duele. Duele demasiado. Duele cuando el diagnóstico no cambia. Duele cuando la puerta sigue cerrada. Duele cuando el hijo no vuelve. Duele cuando la economía se derrumba. Duele cuando la soledad se hace pesada. Y tú oras y el cielo se queda mudo. Sin señales. Sin confirmación. Sin nada. Pero este es el punto donde quiero que te aferres. El silencio de Dios nunca es indiferencia. Jamás. Y lo que viene en las siguientes páginas va a mostrarte que cuando Dios calla, es porque está escribiendo algo mucho más grande que una simple respuesta. Llamado a la acción. Si alguna vez has sentido que Dios se quedó callado contigo, quédate en este video. Lo que vas a descubrir cambiará tu percepción del silencio de Dios para siempre. Y si este mensaje ya tocó tu corazón, dale me gusta y suscríbete para que el algoritmo te siga recomendando este contenido. Aquí comienza algo profundo. Cuando Dios calla, solemos pensar que nos dejó solos. Pero si miras con atención la Biblia, descubrirás algo poderoso. El silencio de Dios no es una excepción, es un patrón. Es parte del trato de Dios con sus hijos, incluso con aquellos que más amó. La historia bíblica está llena de momentos donde Dios guardó silencio justo antes de hacer algo extraordinario. Y cada vez que lees una de estas historias, te das cuenta de que el silencio no fue ausencia, fue preparación. Mientras el hombre esperaba sin entender nada, Dios estaba moviendo piezas, alineando tiempos, cambiando destinos. No estaba callado porque fuera indiferente. Estaba callado porque estaba trabajando en lo invisible. Piénsalo por un momento, antes de la resurrección de Jesús, hubo un silencio total. Jesús murió un viernes, y durante todo el sábado, nada. El cielo no tronó, los ángeles no aparecieron, la tierra no habló. Solo silencio. Un silencio frío, pesado, insoportable para quienes habían puesto toda su esperanza en él. Los discípulos estaban escondidos, confundidos, aterrados. Las mujeres lloraban frente a una tumba. Todo parecía perdido. Y Dios no dijo una sola palabra. Pero justo en ese silencio, Dios estaba haciendo la obra más grande de toda la historia humana, derrotar la muerte. A veces, lo más glorioso de Dios ocurre detrás del silencio. Mira también a Jesucristo ante Herodes. Cuando lo llevaron para que respondiera a sus acusaciones, Jesús guardó absoluto silencio. No se defendió. No explicó nada. No respondió a las provocaciones. No dijo ni una sola palabra. ¿Por qué? Porque había un propósito en ese silencio. Jesús no necesitaba convencer a Herodes. No necesitaba justificarse. Su silencio hablaba más fuerte que cualquier discurso. Y ese mismo silencio fue parte del plan de redención. A veces, cuando Dios calla, no es porque no pueda hablar, sino porque su silencio es más poderoso que cualquier explicación. Pero uno de los silencios más impactantes de la Biblia ocurrió entre Malaquías y Mateo. 400 años. 4 siglos donde Dios no envió profetas. No hubo visiones. No hubo nuevos mensajes. Israel estaba sumergido en incertidumbre, en invasiones, en cambios políticos, en angustia espiritual. Y Dios cayó durante 400 años. ¿Puedes imaginarlo? Generaciones enteras naciendo, viviendo y muriendo sin escuchar una palabra nueva de Dios. ¿Abandonó Dios a su pueblo? No. Ese silencio preparaba el escenario para lo que cambiaría el mundo para siempre, la llegada del Mesías. Dios calló, porque la siguiente palabra que iba a pronunciar sería Jesús. El silencio fue el preludio del milagro más grande. Y si bajamos a un nivel más personal, mira la vida de Moisés. Durante 40 años, Moisés vivió en Madián sin escuchar absolutamente nada de Dios. Un hombre llamado a liberar a Israel vivió como un pastor común, cuidando ovejas, levantándose y acostándose sin ninguna señal divina. 40 años de silencio. Pero cuando Dios rompió ese silencio en la zarza ardiente, no solo habló, cambió su vida. Y no solo la suya, cambió el destino de Israel.
Ese silencio de 40 años no era castigo. Era formación. Era moldear el carácter de un libertador. Lo mismo ocurrió con José. Dios le dio sueños cuando era joven, pero después, silencio. José pasó años como esclavo, luego más años en prisión injustamente. Y no hubo una sola palabra de Dios. ¿Te imaginas? Un hombre con una promesa enorme viviendo en una celda. Pero mientras José no escuchaba nada, Dios estaba moviendo los hilos de un plan más grande, posicionarlo como segundo en Egipto para salvar a su familia, a su pueblo, y a naciones enteras durante una hambruna. El silencio de Dios fue parte del proceso para llevarlo al lugar exacto donde debía estar. No era abandono. Era estrategia divina. David también conoció ese silencio. Después de ser ungido rey por Samuel, no pasó nada durante años. David huyó de Saúl, vivió en cuevas, se escondió en desiertos, enfrentó traiciones, lágrimas, soledad, peligro, y Dios no hablaba. No hubo un profeta que lo animara. No hubo un ángel que lo acompañara. No hubo un milagro visible. Solo silencio. Pero ese silencio era el entrenamiento oculto de un rey. Dios estaba formando su corazón, no con palabras, sino con experiencias. Con dolores. Con desiertos. Con noches largas donde parecía que Dios no estaba, pero sí estaba. Todos estos ejemplos tienen algo en común. El silencio de Dios nunca fue una señal de rechazo, sino una señal de propósito. Cada silencio en la Biblia está justo antes de una intervención divina. Cada silencio prepara un encuentro. Cada silencio afina el oído espiritual. Cada silencio trabaja en lo profundo del corazón humano. Dios no abandona. Dios afina. Dios prepara. Dios teje. Dios posiciona. Dios transforma. En el silencio, Dios hace lo que no hace en el ruido. Pero hay algo más: cuando Dios calla, el enemigo susurra. Y ese es el verdadero campo de batalla. Porque en el silencio, el diablo dice: Dios no te escucha. Ya te olvidó. No le importas. Tu oración no sirve. Mejor ríndete. No va a cambiar nada. Estos pensamientos son la sombra del silencio. Pero no vienen de Dios. Son mentiras sembradas en la ausencia de ruido. Por eso es tan importante entender cómo opera el silencio. Si no conoces la voz de Dios en el silencio, creerás cualquier mentira que toque tu mente. Cuando Dios calla, no está rompiendo su pacto contigo. Está rompiendo tu dependencia del control. Está enseñándote a confiar más allá de lo visible. Está llevándote a un nivel espiritual donde no necesitas una señal para creer. Está enseñándote a ver en lo invisible. A escuchar sin palabras. A caminar sin mapas. A creer sin garantías. El silencio es la escuela más profunda de la fe. Y aquí está la parte más difícil de aceptar. Dios no se mueve según tus tiempos. Ni según tus urgencias. Ni según tu emoción. Dios actúa cuando Él sabe que es el momento perfecto. No un minuto antes. No un minuto después. Y mientras tú estás diciendo: Dios, ¿por qué no hablas?, Dios está diciendo: estoy trabajando en algo que todavía no puedes ver. Si miras todas estas historias juntas, verás el patrón claramente. Dios calla antes de mover el cielo. Dios calla antes de abrir puertas. Dios calla antes de restaurar. Dios calla antes de levantar. Dios calla antes de revelar. Dios calla antes de cumplir su promesa. El silencio no es un no. El silencio es una espera, todavía no es el momento. Lo que viene en la siguiente página es una revelación profunda, lo que Dios hace mientras tú no oyes nada. Lo que construye en tu carácter, lo que forma en tu alma, lo que prepara a tu alrededor. Porque aunque tú no escuches nada, Dios está moviendo todo. Mientras tú no oyes nada, Dios está trabajando más de lo que imaginas. Ese es el misterio del silencio divino. Tú escuchas vacío, pero Dios está llenando tu vida de cosas que aún no puedes ver. Tú sientes ausencia, pero Dios está construyendo presencia. Tú ves inmovilidad, pero Dios está moviendo los cimientos de algo que aún no entiendes. Y si hay algo que necesitas llevarte hoy, es esto: el silencio de Dios no es pasividad, es operación interna. Es el taller secreto donde Dios fabrica milagros, moldea corazones, cambia destinos y afina la fe. Cuando Dios calla, tú crees que nada está pasando. Pero en la dimensión espiritual, está pasando todo. Está obrando en ti, está obrando en otros, está obrando en circunstancias, está obrando en tiempos y temporadas. El silencio de Dios es el lugar donde Él te prepara para aquello que solo podrá darte cuando estés listo. Y este es el punto que cuesta aceptar.
Tú quieres la respuesta, pero no estás listo para ella todavía. Tú quieres que Dios hable, pero Él sabe que si hablara ahora, no entenderías. Tú quieres movimiento, pero Dios sabe que si se moviera antes de tiempo, el milagro te destruiría en vez de bendecirte. El silencio de Dios no es abandono, es protección. Es amor en forma de espera. Es cuidado en forma de silencio. Es misericordia disfrazada de quietud. Dios calla porque te está guardando de lo que todavía no puedes manejar. A veces, el silencio de Dios es la forma más profunda en la que Él dice, confía. No te estoy castigando. Te estoy preparando. Mira la semilla. Cuando se entierra bajo la tierra, todo parece oscuro, silencioso, detenido. No se oye nada, no se ve nada. Pero precisamente en ese silencio absoluto, la semilla está rompiéndose por dentro, generando vida, desarrollando raíz, fortaleciéndose en lo oculto antes de salir a la luz. Si sacaras la semilla antes de tiempo, moriría. Así también pasa contigo. Dios te entierra en silencios que duelen, no para destruirte, sino para transformarte desde dentro. Para darte raíces primero, y frutos después. Mira el oro. El oro no se forma en lugares iluminados, no se moldea en ambientes cómodos. Se purifica en el fuego, en temperaturas tan altas que parecen insoportables. El metal no se queja, pero si pudiera hablar, diría que ese proceso duele. El fuego quema, derrite, rompe, separa impurezas, destruye lo que no sirve. Y cuando el orfebre calla, es porque está observando atentamente hasta que el oro esté listo. No antes. No después. El silencio del orfebre no significa falta de atención. Significa perfección del proceso. Tú eres ese oro. Y Dios es el orfebre que calla mientras te purifica. Mira a Ana. Una mujer que clamó durante años por un hijo. Años donde el cielo parecía ignorarla. Años donde otros sí recibían y ella no. Años donde oraba y Dios no decía nada. Pero mientras Ana lloraba en silencio, Dios estaba preparando un hijo no común, sino un profeta. No un niño más en Israel, sino Samuel, uno de los hombres más importantes del Antiguo Testamento. Dios no le había dicho no. Dios le estaba diciendo, estoy preparando algo más grande de lo que pediste. El silencio de Dios fue la incubadora de un milagro sobrenatural. Mira a Elías. Después de su victoria en el Carmelo, huyó a una cueva con miedo y agotamiento. Y Dios no le habló enseguida. Ni fuego, ni viento, ni terremoto. Solo silencio. Hasta que finalmente vino un silbo apacible. Una voz suave. Una revelación íntima. Elías quería ruido, señales, manifestaciones visibles. Dios le dio silencio primero, para que pudiera escuchar lo que nunca hubiera oído entre el ruido. A veces Dios calla para que aprendas a distinguir su voz verdadera entre las voces que te gritan por dentro. Mira a José. Años esperando una palabra nueva de parte de Dios, viviendo injusticias y traiciones. Pero mientras él no escuchaba nada, Dios estaba moviendo los hilos de una historia mucho mayor que él mismo. El silencio era una estrategia divina. Dios estaba moldeando el carácter de un administrador, el corazón de un líder, la paciencia de un hombre que un día sería segundo en el imperio más poderoso de su tiempo. El silencio que José sufrió fue el mismo silencio que lo preparó para gobernar Egipto. El silencio no es estancamiento. Es preparación. Es como cuando uno entra al quirófano, no oye nada, no sabe lo que está pasando, todo es quieto y frío, pero mientras tú no escuchas nada, el cirujano está trabajando para salvar tu vida. El silencio es el proceso donde Dios opera lo que tú no puedes ver. Pero aquí está la parte más profunda, el silencio de Dios revela lo que realmente crees. Cuando Dios habla, cualquiera cree. Cuando Dios actúa, cualquiera aplaude. Cuando Dios bendice, cualquiera dice gloria a Dios. Pero cuando Dios calla, es ahí donde se revela quien realmente confía. El silencio es el filtro donde se separa la fe emocional de la fe madura. Donde se distinguen los que buscan a Dios de los que buscan resultados. Donde se prueba la paciencia, la humildad, la perseverancia, el carácter. El silencio de Dios te confronta con la verdad. ¿Amas a Dios o amas lo que esperas que Él haga? Por eso el silencio duele. Porque te desnuda espiritualmente. Te muestra tus apegos, tus miedos, tus inseguridades, tus heridas no resueltas. Dios calla para que escuches lo que realmente está dentro de ti. Para que identifiques lo que te mantiene preso. Para que enfrentes lo que no has querido sanar. Para que te des cuenta de que tu fe necesita raíces más profundas que una respuesta inmediata. Y aquí viene algo que cambia todo. Cuando Dios calla, Él está hablando, pero en otro lenguaje.
No es que no te esté respondiendo. Es que está respondiendo a través de circunstancias, procesos, silencios, retrasos aparentes, personas inesperadas, movimientos invisibles. Dios habla fuerte cuando Él calla. Su silencio no es mudo. Es simbólico. Y su mensaje es, confía. Estoy trabajando. No todo silencio de Dios es una espera. A veces, es un mira hacia otro lado. A veces, es un eso no te conviene. A veces, es un algo mejor viene. A veces, es un deja de controlar lo que no puedes controlar. A veces, es un necesito que crezcas antes de darte eso. A veces, es un no estás listo para lo que estás pidiendo. El silencio es una respuesta en clave. Una respuesta que Dios te obliga a interpretar con fe, no con lógica. Y mientras tú estás llorando porque Dios calla, Él está ajustando piezas que tú ni ves. Personas que todavía no están listas. Oportunidades que aún no existen. Circunstancias que aún no han madurado. Puertas que se abrirán en un momento exacto. ¿Tú solo ves el reloj? Dios ve la eternidad. Por eso, cuando sientes que Dios no habla, recuerda esto. Dios está trabajando en la versión de ti que podrá sostener la bendición que Él está preparando. No quiere darte algo que destruya tu corazón inmaduro. Quiere darte algo que puedas manejar, disfrutar, cuidar y multiplicar. Y ese tipo de obra solo se hace en silencio. Llamado a la acción. Si alguna vez has sentido que Dios está trabajando en lo invisible, aunque tú no escuches nada, comenta: Señor, háblame en tu silencio. Y quédate, porque descubrirás el momento más glorioso, cuando Dios rompe el silencio y cambia destinos enteros. Hay un momento en la vida espiritual que es tan sorprendente, tan transformador, tan decisivo, que ninguna persona vuelve a ser la misma después de vivirlo. Ese momento es cuando Dios rompe el silencio. Cuando después de días, meses o incluso años sin escuchar nada, de pronto Él habla. A veces en un susurro. A veces en un acontecimiento. A veces en una oportunidad que aparece de la nada. A veces en una palabra directa, y otras veces en un movimiento que solo entiendes después. Pero cuando Dios rompe el silencio, todo cambia. Todo se ordena. Todo cobra sentido. El dolor se resignifica. La espera se ilumina. La fe se fortalece. Y tú comprendes por qué Dios calló tanto tiempo. Mira la vida de Moisés. 40 años de silencio en el desierto. 40 años sin una señal, sin una voz, sin una instrucción. 40 años donde parecía que su vida se había detenido. Y de pronto, cuando ya no lo esperaba, cuando ya no tenía ambición, cuando ya había renunciado a ser alguien importante, Dios rompe el silencio en una zarza ardiente. Un arbusto que ardía y no se consumía. Una luz que brillaba en el desierto. Una presencia que lo llamaba por su nombre. Y esas primeras palabras, Moisés, Moisés, no fueron solo un llamado, fueron una confirmación de que Dios nunca lo abandonó en esos 40 años de silencio. Que cada día silencioso fue parte del camino para llevarlo al encuentro que transformaría su historia. El silencio no fue pérdida. Fue preparación para que Moisés pudiera sostener el peso del llamado. Mira también a Samuel. Durante años, el niño creció en el templo escuchando nada. No escuchaba la voz de Dios, aunque vivía en un lugar sagrado. Hasta que llegó una noche. Una sola noche donde Dios rompió el silencio. Samuel, Samuel. Una voz que no solo lo despertó físicamente, sino espiritualmente. La primera vez que Dios habló, fue directa, clara, personal. Y esa palabra abrió el destino profético de Samuel. La Biblia dice que desde ese día ninguna palabra de Samuel cayó a tierra, porque el que escucha la voz de Dios después de un largo silencio, habla con autoridad. La autoridad nace en el silencio. Mira a Zacarías. Un sacerdote fiel que servía sin ver milagros, sin escuchar profecías, sin experimentar nada extraordinario. Israel llevaba siglos sin oír la voz de Dios. De pronto, en el templo, aparece el ángel Gabriel rompiendo un silencio de 400 años. 4 siglos de espera, rotos en un solo instante. La primera palabra después de tantos años fue sobre un hijo, Juan el Bautista, el hombre que prepararía el camino para Jesús. El silencio de Dios no significaba que no estaba trabajando. Significaba que estaba preparando el escenario para la llegada del Mesías. Mira a María. Una joven cualquiera, en un pueblo cualquiera, viviendo su vida normal. No buscaba una visión. No esperaba una revelación. No estaba en un templo ni en un lugar sagrado. Pero cuando Dios decidió romper el silencio,
lo hizo enviando al mismo ángel Gabriel con el anuncio más impactante de la historia, que en su vientre nacería Jesús. Cuando Dios rompe el silencio, no solo responde oraciones. Inaugura nuevos tiempos. Mira a Job. Años de dolor, pérdidas, traición, enfermedad, silencio profundo. Sus amigos hablaban, su esposa hablaba, su alma hablaba, pero Dios no. Job clamaba, gritaba, suplicaba, y Dios callaba. Hasta que un día, finalmente, Dios respondió a Job desde el torbellino. Y cuando Dios habló, su voz no solo respondió preguntas, reveló su gloria. Job entendió que aunque Dios estuvo en silencio, nunca lo abandonó. Dios estaba allí, en cada lágrima, en cada pregunta, en cada noche sin respuestas. El silencio preparó el corazón de Job para la revelación más profunda que un hombre puede recibir. Ahora entiende esto: cuando Dios rompe el silencio, lo hace porque el tiempo está maduro. Dios no habla cuando tú quieres. Dios habla cuando hablar te construye, no cuando te destruye. Él habla cuando tu corazón está listo para recibir, cuando la situación llegó al punto exacto, cuando las piezas invisibles ya encajaron. Dios no improvisa. Dios orquesta. Y su silencio siempre es parte del plan. Pero hay algo más poderoso: cuando Dios rompe el silencio, no siempre lo hace con palabras. A veces lo hace con movimientos. Con puertas que se abren de repente. Con personas que llegan a tu vida en el momento exacto. Con oportunidades que jamás imaginaste. Con una sanidad inesperada. Con una llamada que cambia tu día. Con un trabajo que aparece de la nada. Con un sí donde tú solo veías no. Con una paz que no entiendes. Con un cambio en tu corazón que no puedes explicar. Dios no siempre rompe el silencio hablando, a veces rompe el silencio actuando. Y aquí viene una verdad que pocos quieren aceptar, pero todos necesitan escuchar: el silencio de Dios es un preludio. El silencio antes del milagro. El silencio antes de la restauración. El silencio antes del cambio. El silencio antes del propósito. El silencio antes del movimiento. El silencio antes de la palabra que transformará todo. Muchas veces, la respuesta que Dios dará será tan grande, tan profunda, tan transformadora, que requiere un silencio proporcional. Dios calla porque está preparando algo que no cabe aún en tu vida. Algo que necesita espacio. Algo que necesita madurez. Algo que necesita tiempo. Dios no está tardando. Dios está terminando. Por eso, cuando Dios rompe el silencio, lo hace con una precisión perfecta. No un minuto antes. No un minuto después. Cuando llega ese momento, entiendes cosas que antes no entendías. Te das cuenta de que el silencio no fue vacío, sino siembra. Que no fue abandono, sino protección. Que no fue indiferencia, sino estrategia. Que no fue falta de amor, sino exceso de amor. Que no fue pérdida de tiempo, sino preparación del tiempo. Dios rompe el silencio cuando ya estás listo para escuchar. Cuando ya estás listo para ver. Cuando ya estás listo para sostener lo que Él va a entregar. Cuando ya estás listo para obedecer sin cuestionar. Cuando ya estás listo para recibir sin sabotearte. Cuando ya estás listo para caminar sin miedo. Y quizá estás más cerca de ese momento de lo que crees. Quizá el silencio que hoy te duele es la antesala de la respuesta que has esperado durante años. Quizá este silencio es el momento donde Dios está alineando personas, circunstancias, tiempos y oportunidades para que la respuesta llegue de una manera tan perfecta que sabrás sin duda que vino de Él. Quizá tu zarza ardiente está a punto de encenderse. Quizá tu noche está a punto de escuchar una voz que te llame por tu nombre. Quizá tu templo está a punto de llenarse con un mensaje inesperado. Quizá tu torbellino está a punto de hablar. Dios no se olvidó de ti. Dios no te ignoró. Dios no te soltó. Dios no dejó de mirarte. Dios no dejó de escucharte. Dios no dejó de amarte. Dios solo está esperando el momento exacto para romper su silencio. Y cuando lo haga, tu vida no volverá a ser la misma. En los siguientes minutos descubrirás qué hacer mientras Dios calla, cómo posicionarte espiritualmente, y cómo transformar este silencio en crecimiento, fuerza y dirección divina. Aquí viene la parte más práctica y poderosa. Hay una pregunta que todos nos hacemos tarde o temprano: ¿qué se supone que debo hacer mientras Dios calla? Porque ya entendimos que el silencio no es abandono. Ya vimos que el silencio no es indiferencia. Ya comprendimos que el silencio es proceso, transformación y preparación. Pero aún así, duele. Aún así, cansa. Aún así, confunde. Aún así, nos hace sentir perdidos. Por eso, esta última parte es crucial,
aprender cómo se camina espiritualmente cuando el cielo parece estar en pausa. Lo primero que necesitas entender es esto: cuando Dios calla, tú no estás detenido, estás siendo formado. Dios no te deja suspendido, no te deja en un limbo. Él usa cada día, cada lágrima, cada silencio, para moldear tu corazón. Y el primer paso para caminar en el silencio es este: detente, no huyas. Cuando Dios calla, la tentación es correr. Correr a distracciones, correr a soluciones humanas, correr a escapes emocionales, correr a decisiones impulsivas. Pero cuando Dios calla, tú necesitas detenerte. No para rendirte, sino para escuchar mejor. El silencio no es un callejón sin salida. Es una sala de espera. Y en la sala de espera de Dios, nada es pérdida. Lo segundo que debes hacer es esto: permanece, aunque duela. Muchos abandonan su fe mientras esperan. Otros sueltan la oración porque creen que no sirve. Otros dejan de buscar a Dios porque el silencio los hiere. Pero escucha bien, el silencio no se supera huyendo, se supera permaneciendo. No dejes de orar solo porque no escuchas nada. No dejes de creer solo porque no ves resultado. No dejes de confiar solo porque no ves movimiento. La fe no es un sentimiento. La fe es una decisión diaria. Y esa decisión debe sostenerte cuando Dios no habla. Permanece. Aunque no entiendas. Aunque te duela. Aunque llores. Aunque parezca inútil. Permanece. Lo tercero que debes hacer mientras Dios calla es escuchar tus propios silencios. Sí, los tuyos. Porque muchas veces Dios no habla, porque tú estás lleno de ruido. Ruido de miedo. Ruido de ansiedad. Ruido de expectativas irreales. Ruido de heridas viejas. Ruido de voces ajenas. Ruido de pensamientos destructivos. Y Dios no va a gritar por encima de ese ruido. Él va a esperar a que tu alma se calme. A que tu espíritu se aquiete. A que tu mente deje de correr. A veces, Dios calla para que te des cuenta de que necesitas silenciarte tú. Necesitas apagar el pensamiento que te sabotea. Necesitas callar las voces que te hunden. Necesitas hacer espacio adentro para que su voz pueda entrar. Lo cuarto es esto: recuerda lo que Dios ya dijo. Cuando Dios calla, no pierde su voz. Solo deja de recibir instrucciones nuevas, pero no deja de ser fiel a lo que ya te dijo antes. Dios no cambia de opinión en medio del proceso. Si te prometió algo, lo hará. Si te habló antes, esa palabra sigue viva. Si te dio una promesa, no caducó. El silencio no cancela nada. El silencio solo prueba si vas a creer lo que Dios ya dijo o si vas a dudar por lo que no estás oyendo ahora. Hay silencios que solo se atraviesan con memoria espiritual. Recuerda, recuerda, recuerda. Lo que Dios te dijo en la luz, no lo cuestiones cuando estás en la sombra. Lo quinto, y quizá lo más difícil, es esto: suelta el control. Hay silencios que duran tanto porque tú no dejas a Dios ser Dios. Quieres que Él responda a tu modo. Que hable cuando tú quieres. Que actúe como tú imaginas. Que abra la puerta que tú señalaste. Que toque a la persona que tú crees que necesita cambiar. Pero Dios no se somete a nuestros planes. Porque sus planes siempre son mejores. El silencio de Dios es, a veces, la manera más firme de decirte: déjame a mí. Suelta. Confía. No necesitas tenerlo todo bajo control. Yo sí sé lo que hago. Cuando sueltas, no pierdes. Te liberas. Dios no te pide control para quitarte paz, te pide control para darte descanso. Y ahora necesitas escuchar esto que puede transformar tu alma. El silencio de Dios también es una invitación. No es un castigo. No es un rechazo. No es una barrera. Es una invitación a acercarte más. A confiar más. A rendirte más. A depender menos de tus emociones y más de su fidelidad. A vivir una fe más profunda, más madura, más sólida. El silencio es la puerta que te lleva a una relación con Dios que no depende de señales, sino de convicción. No depende de emociones, sino de verdad. No depende de que Dios hable todos los días, sino de saber que Él está, aunque no hable. A veces, Dios calla para que entiendas que Él no es tu empleado, ni tu genio, ni tu botón de emergencia. Es tu Padre. Y un padre no siempre explica lo que hace. Pero siempre cuida. Siempre guía. Siempre ama. Y aunque no lo escuches, te está mirando. Te está sosteniendo. Te está preparando. Cada día silencioso es un ladrillo en la obra que Dios está levantando en ti. Tal vez estás cansado del silencio. Tal vez llevas años esperando una respuesta. Tal vez estás a punto de rendirte. Tal vez crees que Dios no te escucha. Pero antes de rendirte,
Por favor, escucha esto. Mientras tú lloras por lo que Dios no dice, Dios está trabajando en lo que pronto hará. Tu silencio de hoy será tu testimonio de mañana. Tu espera de hoy será tu milagro de mañana. Tus lágrimas de hoy serán tu sonrisa de mañana. Dios no se queda callado para siempre. Su silencio tiene un final. Y ese final siempre es glorioso. Siempre es bueno. Siempre es perfecto. Y cuando ese día llegue, porque llegará, entenderás cada segundo de silencio. Entenderás por qué no respondió antes. ¿Por qué no te dio lo que pediste? ¿Por qué no abrió esa puerta? ¿Por qué no movió esa situación? Entenderás que si Dios hubiera hablado antes, te hubiera lastimado. Que si hubiera respondido antes, hubieras recibido algo que no podías manejar. Que si hubiera intervenido antes, no habrías madurado. Que si hubiera actuado antes, no estarías listo para sostener lo que te va a entregar ahora. Agradecerás el silencio. Lo honrarás. Lo abrazarás. Porque verás que ese silencio no te destruyó, te formó. Entonces, ¿qué hacer cuando Dios calla? Haz esto, detente, permanece, escucha tu propio silencio, recuerda lo que Dios ya dijo, suelta el control y confía. La fe verdadera nace en el silencio. La obediencia verdadera crece en la espera. El carácter verdadero se forja en lo invisible. Y Dios, que te ama más de lo que imaginas, no desperdicia ningún segundo de tu proceso. Él está contigo, incluso cuando no lo escuchas. Y mientras terminas esta última parte, quiero que mires tu vida y entiendas algo. El silencio que hoy te desespera es la obra que mañana te sorprenderá. Dios está cerca. Dios está obrando. Dios está preparando algo. Y aunque hoy no oigas nada, pronto oirás todo. Si este mensaje habló a tu corazón en medio del silencio que estás viviendo, escribe en los comentarios, confío en ti, Señor. Dale me gusta, comparte este video y suscríbete para que más personas reciban esperanza en tiempos de silencio. Tu proceso no está solo. Dios está contigo, incluso cuando calla.